El bullying en general que yo recibí obviamente era el de loco. Incluso iba a un colegio de campo, entonces hasta algunos profesores que eran un poco más peones que pedagogos también hacían un poco de bullying del raro, de cosas así, ¿no? Wow. ¿Qué es un colegio de campo? ¿Va a entender? Agrotécnico. Tu colegio, literalmente de campo. Sí, de ahí ganadería y sí. En la zona pampa húmeda de Argentina, campo. Así que fue difícil. Pero tenía algunos compañeros que eran muy buenos, que les gustaba lo que decía, entonces me apoyaban. Tenía la directora del colegio y alguna maestra también que más o menos entendían algo del tema, entonces me acompañaban bastante, y en casa obviamente también. Entonces, a diferencia por ahí de muchos que han vivido lo mismo que yo viví, he tenido un apoyo muy grande, tanto de parte de la familia como de algunos profesores y compañeros que me hacían conllevar bastante bien el tema. Y también todos aquellos que estaban en otros planos de conciencia que los otros no veían, pero que también me hacían de psicólogos, me explicaban por qué justamente esto, ¿no? Que era un mecanismo de supervivencia, que yo tenía que entender que no era que no me querían, sino que no me entendían. O sea, hubo mucha psicología por parte de otros seres que la verdad me ayudaron más que los psicólogos a los que tuve que ir, y que me ayudaron a poder explicar como lo estoy explicando ahora, más que cualquier otra persona. Psicólogos, psiquiatras, todo tipo de especialistas que buscaban respuestas en la ciencia, en lo racional, en lo convencional, y no había forma, ¿no? Claro, porque en realidad lo que tiene es que socialmente, yo creo que desde la época de la Revolución Industrial hemos establecido parámetros de lo que es un ser humano, ¿no? Entonces le llamamos la normalidad o el producto humano. Entonces hay una tendencia, es más, ahí se creó la escuela. Entonces la escuela es la fábrica de personas, ¿no? O sea, justamente se creó para las fábricas de la Revolución Industrial, para que los padres pudieran dejar a los hijos ahí. Entonces, justamente la escuela es como una especie de fábrica de personas, y si te sales de la normalidad, eres un producto fallado. Entonces el psicólogo, psiquiatra, trata de que vuelvas al patrón normal, para que seas un producto correcto, ¿no? Pero sin embargo, todos los individuos somos diferentes y tenemos habilidades y capacidades diferentes, y algunas de ellas no son las establecidas por el parámetro normal. Entonces, obviamente que la psicología y la psiquiatría se basan en ese parámetro y tratan de ver cómo a través de la medicación o el tratamiento te pueden llevar. Pero cuando uno está conectado con esa esencia y sabe que es la verdad, es muy difícil que te puedan sacar de eso, ¿no? Va a volver una y otra vez porque está inherente en ti. O meterte el Ritalin. O meterte, por ejemplo, el Ritalin, ¿no? Que eso, bueno, en Estados Unidos es como los caramelos en las escuelas. ¿Cuántas generaciones de niños medicados con Ritalin? Y muchos en el psiquiátrico, y por no ser comprendidos, simplemente por no haber sido escuchados, porque a lo mejor muchos de esos niños hoy podrían estar cambiando el mundo, ¿no? Con lo que sea, con música, con tecnología, con tantas herramientas, con política, tienen ideas diferentes porque están fuera del patrón. Entonces, al estar fuera del patrón pueden tener respuestas muy interesantes para cambiar la realidad. Y bueno, yo personalmente tengo que agradecer de que muchos de los seres que estaban en otros planos y seres en este plano me ayudaron muchísimo a poder mantenerme en mí. Oye, Matías, ¿cómo fue esa historia, que entiendo fue casi una epifanía, donde en una clase de historia, justamente en el colegio, recibes una guía sobre las pirámides de Egipto? Sí. ¿Qué pasó contigo ahí? Ese fue, en realidad, una semana antes, todos los seres que normalmente me hablaban me dijeron, no nos vas a ver más. Y fue como un shock, ¿no? Me dijeron, porque ahora vas a empezar a recordar. Y entonces no entendía qué significaba recordar y qué tenía que recordar. Y en esa clase de historia me entregan la fotocopia de historia antigua, y cuando veo las pirámides fue como entrar en una especie de agujero de gusano, en el que ahí empezaron dolores de jaquecas que duraron años, día a día, en el cual empezaron a venir imágenes, y ese fue el primer momento en que pude recordar muchas de las cosas que estaban en el pasado y que todos olvidamos, ¿no? Que es la historia de todos. Y al acceder a esto pude entender mucho más el concepto de lo que es la humanidad y el por qué hacemos lo que hacemos, el concepto evolutivo, pero claro, pude hilvanar toda esa historia recién a los 19, 20 años. Ahora, eso de poder indagar en la historia también implica tu propia historia. Recuerdos incluso de tu nacimiento y previo a tu nacimiento, en el útero materno. Sí. Recuerdos hasta de tu familia, de tu mamá cuando era niña.
Sí. ¿A ese nivel? A ir cada vez más para atrás, ¿no? Ir a recuerdos del útero, de la música que escuchaba mi mamá en el útero, antes cuando elegí a mi mamá, cuando decidí no ver a mi padre hasta cierta edad. ¿Por qué me dices elegí a mi mamá? ¿A qué te refieres? Porque cuando uno está fuera de esta realidad tiene la capacidad de elegir, es lo que llamamos libre albedrío. Entonces uno, para facilitar su camino o elegir ciertos aprendizajes, diseña en la geometría universal los puntos que le van a ser útiles para ese aprendizaje. Y esos puntos pueden ser personas. Entonces todos elegimos antes de venir, antes de entrar en esta realidad. ¿Qué tipo de y qué otra información histórica fuiste recordando? Bueno, para atrás hubo muchos flashes de diferentes vidas o diferentes realidades, tanto propias como no, como del global general, pero a mí personalmente me marcaron dos que recordé de principio a fin como si las estuviese viviendo ahora, más o menos, que una fue en el año 1100 al 1200 en Noruega, Norsk, y la otra en el 10.000 a.C. en el Nilo. ¿10.000 antes de Cristo? Sí. Una civilización que fue descendiente de lo que hoy conocen como Atlántida. En aquel momento le llamábamos Kef. ¿Qué viste ahí? Todo lo que fui recordando le ponía los nombres que me acordaba, y con el tiempo, cuando fui creciendo y fui encontrando gente a la que podía contarle esto naturalmente, me decían, esto lo leí en un libro y acá le decimos así. Entonces al Kef le empecé a llamar Atlántida, al lugar donde yo trabajaba en ese plano, le empecé a llamar registros akáshicos, que es como le llamaban acá. ¿Esos recuerdos son flashazos o son recuerdos completos? Es decir, son casi secuencias cinematográficas de situaciones, lugares, conversaciones, personas, relaciones humanas. La memoria es como tratar de, como si te preguntan a dónde fuiste de vacaciones el año pasado y tratas de recordarlo. No te vas a acordar de todos los detalles. Uno guarda como grandes momentos, digamos. Sí. O pequeños momentos. Sí, la memoria está altamente ligada a la emoción. Claro. Totalmente ligada a la emoción. Entonces, todo recuerdo normalmente tiene una implicación emocional. Entonces, no vas a recordar algo que no te haya emocionado. Claro. Por lo tanto, hay detalles como fui y comí en un restaurante que no te vas a acordar, pero sí vas a recordar si te gustó mucho el plato y te cambió, no sé, el sabor fue como wow, ¿no? Entonces, esa es la forma en que uno recuerda, digamos, hacia el pasado, con emociones. Pero es increíble lo que me estás diciendo, porque de cierta forma eso de recordar implica un viaje por el tiempo. Sí, que en realidad esa es otra paradoja que es un poco complicada, a lo mejor nos llevaría una hora. Claro. Pero el tiempo en realidad es una simple perspectiva o percepción. Es solo una dimensión más, pero no es la realidad. Entonces, para nosotros el tiempo es lineal, por lo tanto creemos que hay pasado, presente y futuro, pero en realidad no es así. En realidad nosotros ordenamos mentalmente el tiempo de esa manera para no confundirnos en esta realidad. Pero el tiempo es totalmente relativo. En realidad son diferentes sintonías gravitacionales. No sé si se puede entender, pero es como decir diferentes niveles de vibración. O sea, lo que es más denso es pasado, lo que es más estable es presente, lo que es más sutil o vibra más alto, más rápido es futuro. Pero todas conviven. Nosotros lo único que hacemos es como tratar de alinearnos para estar en una coherencia, ¿no? Matías, cuando viajas con tu familia a España, en algún minuto entiendo, ahí recién te conectas con la información de una generación índigo. Ese es el instante donde, así como me dices, en esos viajes al pasado, al volver, buscabas, ¿cómo lo llamamos hoy en los libros de historia? Sí. ¿Pudiste ponerle nombre a lo que eventualmente estabais viviendo? Sí, un profesor de la Universidad Técnica en mi ciudad, ahí en Santa Fe, fue cuando él me comentó, cuando le empecé a explicar todo esto, él me dijo, tardé años en leer muchos libros de lo que me estás explicando en minutos, me dijo, era un señor muy grande. Y él me dijo, eres de la generación índigo. Me mencionó por primera vez el concepto índigo, que es un concepto que se trabajó en Rusia en los años 80 con la fotografía Kirlian, que lo que hacía era tratar de fotografiar el campo electromagnético de las personas, el campo de calor que emana el cuerpo, y ver los estados vibracionales que tenía el cuerpo. Era un estudio que se estaba haciendo y eso mostró que, depende del estado anímico, el calor del cuerpo emana diferentes colores por la vibración.
Y a partir de los años 85 en adelante se empezó a denotar el color índigo mucho más. Siempre hubo índigo, pero se llamó la generación índigo porque de repente casi todos los niños nacían con ese color. Entonces no se entendía bien por qué. Y por eso se le llamó la generación índigo, ¿no? Que en realidad son los millennials que le llaman. Y esa generación, ahí cuando me mudé a España fue cuando pude encontrarme con más gente que hablaba del tema. En Alemania estaba en auge todo ese tema, entonces vino gente de Alemania, de Barcelona, donde yo vivía, a hacer una charla y fue el primer lugar donde me conecté con gente que hablaba de esto. Y mi mamá también, que nunca había escuchado. Entonces fue la primera vez que pudimos ver, entender cosas. ¿Cómo podríamos definir entonces a esa generación índigo y volviendo a ese experimento, a ese viejo experimento de la coloratura del cuerpo, ese tono marcado en toda una generación con mucha fuerza? Dame un segundo, Matías, vamos a conversar de eso y mucho más en esta noche de Mentiras Verdaderas, cuando ya son las 10 de la noche con...